nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y la gente ha encontrado este concepto de nuevos comienzos, de empezar de nuevo. Lo usan muchos coaches, lo usa mucha gente en entrenamientos motivacionales, pero la Biblia sí habla de nuevos comienzos. A esos nuevos comienzos la Biblia se refiere como restauración. Diga conmigo, restauración. Eso tiene que ver con nuevos comienzos. Restaurar tiene este significado en el diccionario. Restaurar es arreglar los desperfectos de una obra de arte, de un edificio u otra cosa. Se lo repito, es arreglar los desperfectos de una obra de arte, de un edificio u otra cosa. También restaurar es poner una cosa en el estado o estimación o el valor que antes tenía. Entonces eso es lo que Dios hace con nosotros, es arreglar los desperfectos de una obra de arte, porque quiero anunciarte y recordarte que usted y yo somos valiosos, somos una obra de arte, pero esas obras de arte se cuidan y Dios lo hace. Repara a través de la restauración. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 28 en el versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados, el que encubre sus desperfectos, podríamos parafrasearlo, no prosperará, pero el que los confiesa, el que expone sus desperfectos, el que expone sus errores, el que expone sus fallas y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Saben qué es eso? Y dice, aquellos que estamos dañados, aquellos que estamos rotos y que escondemos esas fisuras, dice, no van a prosperar. Pero dice, aquellos que se dan cuenta que tienen un desperfecto, aquellos que tienen pecado, aquellos que están rotos, pero que se exponen a la luz de la mano de Dios, entonces dice, alcanzarán misericordia. En otras palabras, ellos tendrán una nueva oportunidad, ellos tendrán un nuevo comienzo. Aleluya. Yo estaba viendo la noticia el otro día. No conozco mucho de historia del arte, pero sí me llamó mucho la atención de una pintura que está en un monasterio europeo, de un famoso pintor que probablemente algunos que sí estudien arte sabrán o habrán escuchado el nombre de Tiziano, un pintor que fue famoso en los años 1500 y algo. Él pintó una obra de arte de la crucifixión de Jesús y está en un monasterio, ahí está exhibida. Esa obra vale arriba de $100 millones. Ese es el precio que anda catalogado más o menos en este tiempo, arriba de $100 millones. Lo que sucedió en esa galería, en ese monasterio, es que ese cuadro tiene unos anclajes con unos tornillos, una especie de anclas en donde se cuelga. Entonces, esa ancla, una de esas anclas, se dañó. Como nosotros lo que hacemos es poner un tornillo, imagínese usted que ese tornillo, que ese clavo que nosotros ponemos en la pared para colgar los cuadros de las fotos de nuestros hijos, se dañó y se cayó esa obra de arte que vale más de $100 millones. Se cayó desde una pared muy alta y cuando cayó sobre una mesa y aquel cuadro muy grande se rasgó alrededor de 96 centímetros, que es más o menos esta distancia que estoy mostrándoles con mi mano, aproximadamente 96 centímetros. Se rompió una obra de arte de más de $100,000. Se rompió, ¿por qué? Por un tornillo, por un anclaje que cuesta al menos $1. $1 por algo que cuesta $1 y que falló. Por algo tan insignificante y tan pequeño, aquella obra de arte se echó a perder. Pero estaba viendo cómo estaban felices los historiadores porque dedicaron alrededor de entre 8 y 12 meses para llevárselo a un restaurador de antigüedades. Y dice que le practicó una microcirugía.
a ese daño de casi 1 metro de longitud, y durante 8 meses con lupa, con anteojos especiales, con instrumentos especiales, le hizo una reparación que tardó casi 12 meses para volver a traer a la vida aquella obra de arte. ¿Y sabe lo que pasó? Aquella obra de arte, después de que le hicieron esa reparación, muchos probablemente lo hubiesen botado, pero aquella obra de arte, después de la reparación, lo que tuvo fue impactante, lo que le sucedió fue impactante, porque después de eso, es que esa obra de arte subió de precio. Y después de costar $100 millones, subió a un precio duplicado probablemente. Y está exhibida nuevamente. Todo el mundo sabe, quien va a ese monasterio, quien visita esos murales, esas obras de arte, todo el mundo sabe que esa obra de arte tiene una cicatriz. Pero también saben que hubo un experto reparador que dedicó muchas horas de su vida para repararla, y que esa obra de arte que muchos hubieran botado y que muchos le hubieran desvalorizado, hoy tiene nuevamente su valor recuperado y aún mucho más valor. Y eso justamente es lo que Dios hace con nosotros. Cuando permitimos que nuestra vida quede en las manos de Dios, Dios es un experto reparador que tiene conciencia de cuánto vale usted, de cuánto valgo yo, y Él se esfuerza por hacer microcirugías para repararnos. Pero ¿sabe qué se necesita? Se necesita exponerse. La palabra dice: el que encubre su error, el que encubre su pecado, no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia, o sea, una nueva oportunidad. Yo tengo una gran noticia para usted hoy. Lamentaciones 23, en el versículo 22 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Yo lo voy a repetir: el gran amor del Señor nunca se acaba. El amor de Dios es inagotable, su compasión jamás se agota. Y dice el versículo 23: cada mañana se renuevan sus bondades y sus misericordias. Muy grande es su fidelidad. Las decisiones que tomaste en el pasado, si tomaste malas decisiones, hoy puedes comenzar de nuevo a la luz de lo que dice las Escrituras. ¿Cómo comenzamos de nuevo? Esa restauración, ese proceso tiene que ser un proceso consciente y tiene que ser voluntario. Dios no restaura a nadie que no quiere ser restaurado. Se lo repito: Dios no restaura a nadie que no desea ser restaurado en las manos de Dios. Tiene que ser un proceso consciente y voluntario. Ese proceso puede ser doloroso. Cuando te tocan una herida, nosotros brincamos, arrugamos la cara, porque duele, pero es necesario. Ese proceso puede ser doloroso, también puede ser un proceso tardado. Hay gente que viene a Cristo y ha llevado algunos años en reparar, en caminar en la reconstrucción y en la restauración de su vida. No se desespere, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Aleluya. Y yo quiero contarles la historia de David. Se la voy a hacer lo más resumida posible, porque sé que algunos de ustedes la han escuchado muchas veces. Cuando hablamos de David, el rey David, dice la Biblia que en los tiempos en que los reyes iban a la batalla, David decidió, ¿qué hizo David? Decidió quedarse en su palacio. Porque a lo mejor estaba cansado, porque ese fin de semana quería descansar, y dijo: ¿saben qué? Váyanse todos ustedes, yo hoy me quedo en mi palacio.
Así que se levantó tarde, tomó su desayuno de panqueques con miel, con mantequilla, como los que me trajeron ahorita o como los que está comiendo ustedes. Y entonces se puso a desayunar tarde, después salió a estirarse al balcón, y cuando salió al balcón vio allá, porque su palacio estaba en alto, y vio una casa por allá y logró ver, qué ojo de muchacho este, logró ver una muchacha que se estaba bañando y dijo: yo quiero que esa mujer sea mía. Ustedes conocen la historia. Él la mandó a traer, durmió con ella, la mujer quedó embarazada y después se dio cuenta que era la esposa. Bueno, tuvo que haberse dado cuenta antes, obvio. Era la esposa de uno de sus soldados principales. David cometió adulterio. Ustedes conocen esa historia. Aquella mujer quedó embarazada. Un día llega un siervo de Dios, el hombre de Dios, el profeta Natán, y le cuenta la historia que también ustedes la han escuchado y se la resumo. Le dice: Rey David, te quiero contar una historia. Fíjate que un hombre tenía muchos animalitos y había otro hombre que solo tenía un animalito que lo cuidaba, una corderita. La cuidaba tanto como su hija, pero el otro tenía muchas. Y un día vino un amigo de este que tenía muchas corderitas, y entonces dijo: voy a preparar una cena para mi amigo. Pero no quiso agarrar de sus corderitas, sino que fue y le quitó la única que tenía aquel hombre y se la cocinó para dársela a su amigo. ¿Qué te parece? El rey David estaba sentado en su trono escuchando atentamente la historia que le contaba el profeta, y cuando le escuchó, ¿sabe qué pasó? Se encendió en ira David y dijo: ¿cómo es posible que haya una gente tan desgraciada? ¿Cómo es posible que haya alguien tan abusivo que pueda hacer esto? No, hombre, enséñamelo, profeta, tráemelo aquí, que yo me encargo de ese pícaro, que yo me encargo de ese desgraciado. Ya vas a ver que yo sí le hago la ley, yo le aplico la justicia a ese tipo. Aquel hombre se enfureció realmente dentro de sí porque le pareció una injusticia. El profeta Natán se quedó viéndolo y le dijo: ¿sabes qué? Ese hombre eras tú, porque tú tenías muchas mujeres, y aquel hombre que tenía a su esposa, a quien cuidaba y amaba, se la quitaste. Y no solo eso, sino que mandó a matar a su esposo. Cometió adulterio y cometió asesinato. ¿Qué cosas? ¿Por qué cosas? David había pecado. David estaba roto. David había fallado. La obra de arte de Dios se había caído por algo pequeño. ¿Cómo comenzó? Por un tornillo, como la obra de Tiziano, como aquella pintura con un tornillo. David no se tuvo que haber quedado en el palacio, tuvo que haber estado en la guerra, pero una decisión. Él dijo: ¿qué me va a pasar? Yo siempre estoy en la guerra, yo siempre me voy a quedar un día es nada, ¿qué me va a pasar? Mañana vuelvo. Y así nosotros también tomamos decisiones pequeñas, y ahí vamos. Una decisión pequeña te lleva a una decisión mediana, una decisión mediana te lleva a otra decisión mediana, porque tomaste una decisión mala, aunque fuese pequeña, te conduce a un camino equivocado. Y normalmente nos sucede también lo que le sucedió a David. Mire esto: es muy difícil ver los errores. Es muy fácil ver los errores en otros, pero es muy difícil ver los errores en nosotros mismos. Cuando David contempló aquella escena, aquella historia que le propuso el profeta Natán, él se enojó y dijo: ¿cómo es posible? Pero no sabía que él era el mismo. ¿Por qué no se había enojado antes con él mismo? ¿Por qué él no se encendió en ira con las cosas que él había hecho? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no dijo: yo merezco pena de muerte? ¿Por qué no dijo eso? ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil para el humano siempre ver todo lo malo que hace el otro, juzgarlo, hacer un escenario y decir: esto se merece, esto no tenía que hacerlo así. Pero nosotros mismos usualmente no nos vemos en esa situación. Nos vemos correctos y nosotros decimos: es que lo que él hizo es algo peor, eso es algo grave. Lo que yo hago es algo pequeño. Todos nosotros, todos, grandes y pequeños, ricos y pobres,
gente reconocida en el ámbito cristiano espiritualmente con mucha autoridad, o gente recién nacida en Cristo. Todos hemos pasado por ahí, todos hemos estado en los zapatos de David, viendo el error del otro, pero obviando el nuestro. Así que cuando David escucha la reprensión del profeta Natán y le dice: ese hombre eres tú, esas palabras conmocionaron el espíritu de David, conmocionaron el corazón de David, y David cayó de rodillas llorando. Y mire lo que dice en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13. Dice David: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y esto es lo primero de lo que quiero hablarte, porque si hay alguien que quiere ser restaurado en Dios por haber tomado malas decisiones, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos fallado. Note bien que en mi título de este punto le puse la palabra fallado. Y nosotros hablamos usualmente hablamos de la palabra fallar, de cometer errores. Pero hay cosas que no son de fallar, hay cosas que no son de errores. La Biblia habla de pecado. David no dijo: ay, perdón, fallé, fue un error. No, David dijo: Señor, he pecado. Si hay alguien que quiere ser restaurado en las manos de Dios, lo primero que tiene que reconocer es que no es una falla, no es un error, sino que se llama pecado. Se necesita que al pecado se le llame pecado. Si en tu vida has estado viviendo en pecado, tienes que dejar que el dedo de Dios, que la mano de Dios, que la palabra de Dios ponga la mano ahí, señale y le diga pecado a lo que es pecado. Porque hay gente que dice: ay, tropecé. Hay gente que dice: ay, solo fue un errorcito. Pero donde hay pecado, hay pecado, y se necesita reconocer. Para ser restaurado es necesario responsabilizarse. Reconocer nuestro pecado tiene que ver con hacernos responsables del pecado que hemos cometido. ¿Me está escuchando? Le voy a explicar por qué. Porque David pudo haberle dicho al profeta Natán, le pudo haber dicho: ¿sabes qué, profeta? Es que esa mujer era bien sinvergüenza. ¿Por qué salió a bañarse allí, hombre, donde todo el mundo la mirara? Que uno con sus debilidades, uno anda ahí y mira, pues uno cae, pues. Él pudo haber dicho eso. Él pudo haber mencionado otras cosas. Es que yo había mandado a poner unas puertas, unas paredes ahí, y no las pusieron. Pero ¿sabe lo que hizo David? Se hizo responsable. Se responsabilizó. No le echó la culpa al otro de su pecado, no le echó la culpa a la otra de su pecado. Él dijo: he pecado delante del Señor, y se postró y se arrodilló, se responsabilizó. ¿Quieres que Dios te restaure? Deja de echarle la culpa a las personas con las que pecaste. Es que este me indujo, es que esos amigos que tenía yo viera, hombre. Es que mire esa oportunidad que se me presentó, si no me hubieran llevado ahí, si no me hubiera llevado con ese, si no me hubieran traído a este. No, hay que responsabilizarse. Dios trajo restauración a David. Ya les voy a mencionar cómo fue ese proceso de restauración. Pero comenzó, les repito, David reconociendo su pecado y también entendiendo que tenía que responsabilizarse. Ahora les voy a contar otra historia muy rápido acerca de otro rey, el rey que antecedió a David, el rey Saúl. Un día Dios lo manda y le dice: vas a ir a la guerra, vas a matar al rey y vas a matar todo ganado, todas las ovejas, todo lo que están en los corrales. Y Saúl fue a la guerra y perdonó al rey y no mató a los animales. Así que cuando viene el profeta, se enfrenta a Saúl, al rey Saúl, y le dice: ¿por qué no mataste al rey? ¿Por qué no mataste al ganado? Dios se enojó contigo, le dijo el profeta al rey Saúl. Y yo quiero que mire cómo respondió Saúl. Versículo 4 de 1 de Samuel 15.
Dice así, versículo 24, dice: he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Empezó bien. Saúl dijo: qué pecado el que cometí, he quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones. Pero si usted pone una pleca ahí a partir de lo que sigue, dice: es que los soldados me intimidaron y yo les hice caso. El rey dice, el rey que tiene bajo sus órdenes a todos los soldados, dice: sí, es cierto, pequé, pero es que los soldados me intimidaron. Ellos dijeron: no lo mates. ¿Cómo vas a matar las vaquitas? Mira qué bonitas, cuánta leche van a dar, cuánta gente pobre hay desnutrida que no tiene una lechita para la mañana. ¿Cómo vamos a matar esas vaquitas? ¿Usted cree que realmente Saúl tenía arrepentimiento? Nosotros podemos hacer oraciones donde decimos: Señor, perdóname, sin estar arrepentidos. ¿Cómo sabemos que no estamos arrepentidos? Cuando siempre tenemos una excusa por nuestro pecado. Se lo repito. ¿Cómo sabemos que no estamos arrepentidos? Cuando siempre tenemos una excusa por nuestro pecado. Saúl dijo: sí, fallé, pero es que los soldados. Estoy en esta situación porque no tenía opción. ¿Cuántos hemos estado en esa situación? ¿Cuántos hemos dicho esas palabras? Si estoy en esto es porque me sucedió y no tenía otra que hacer. Ni modo, tuve que mentir, tuve que robar. Si ahí pues ni modo, tenía que hacerlo. Ahora le pregunto, ¿realmente Saúl tenía opción o no tenía opción? Dios le dijo: mata al rey y mata todo el ganado. Él tenía la opción, por supuesto. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿por qué Saúl decidió echarle la culpa a alguien? ¿Por qué Saúl no asumió la responsabilidad de su pecado, sino que le echó la culpa a los soldados? ¿Sabe por qué? Porque somos expertos en mantener la apariencia. Somos expertos en ser obras de arte que están rotas, pero manteniendo una apariencia de perfección. La gente que no ha sido restaurada, que vive en pecado, que no se levanta, es porque quieren mantener una apariencia de que todo está perfecto. Y le echan la culpa a todo el mundo. Yo quiero que vea lo que sigue diciendo Saúl más adelante en el versículo 30 del 15 de Primera de Samuel. Dice: he pecado, respondió Saúl. Escuche bien estas palabras con detenimiento. Pero te pido que por ahora, en este instante que está revuelta toda la gente y todo el pueblo, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Saúl le dice al profeta: mira, está bien, sí pequé, pero te pido un favor. Mira, venite conmigo, venite aquí con mi caballo, andate a mi lado aquí, para que cuando lleguemos la gente me mire como el rey y que todavía la gente me sigan viendo como rey. No les contés a los demás que fallé. No les contés, que nadie se dé cuenta de esta plancha que hice, de que Dios esté enojado conmigo. Si vos te venís a mi lado, la gente va a pensar que todo está bien. ¡Ay, Dios! ¿A cuánto les ha pasado que apenas cometen una plancha, lo primero que hacen es ir a la iglesia? Así como para dar la imagen de que todo está bien. He conocido mucha gente que cuando le falla a Dios se ahuyentan, pero hay otra gente que hace todo lo contrario. Después de que pecan contra Dios, después de que fallan contra Dios, lo primero que hacen es ir a tomar el lugar que tenían para dar la apariencia de que todo está bien.
Si no, yo estoy sirviendo, me toca hacer eso, mañana no me lo pierdo. Así todo el mundo va a pensar que estoy bien. Y claro, puedes engañarnos a todos, puedes engañar a tus papás, puedes engañar a tus esposos, puedes engañar a tus hijos, puedes engañar a los líderes, a los pastores, pero a Dios no. Lo que haces es que ese pecado se va agrandando y se vuelve un cáncer que pronto traerá muerte y destrucción. Cierto, Saúl dijo: sí he pecado, pero culpó a los demás y no se hizo responsable. Quiso mantener la apariencia. Le dijo: te ruego que vayas conmigo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel, y ven conmigo para que adoremos a Dios. Mire bien esto. Me gustaría que se aprenda esta frase. La adoración no es un acto de apariencia, sino un acto de transparencia. Se lo voy a repetir. La adoración no es un acto de apariencia, sino un acto de transparencia. Cada vez que venimos a la presencia de Dios, no se trata del lugar. La adoración no se trata de lo bonito de las canciones. La adoración no se trata de las armonías de las canciones, aunque eso es muy bonito. No se trata del ambiente. Se trata de mi transparencia. La adoración tiene que ver con decirle: Señor, este soy yo. Se cayó un tornillo, tomé una decisión insignificante, pero esto me llevó a un daño que rompió el corazón, que rompió mi comunión con el Espíritu, que me dañó, que me trajo consecuencias. Eso es la adoración. Después de que pasó algo malo, tu adoración no debe de ser de apariencia, sino de decirle: Señor, aquí estoy. Esto es lo que soy. Esto es lo que soy. Te adoro tal como soy, pero esto es lo que soy. Y en medio de tu ofrenda, tal como eres, así como aquella mujer que entregó su perfume de alabastro, esa mujer no se fue a reparar primero. Esa mujer no se fue a un centro de restauración primero. No, ella se entregó y dio su ofrenda tal como era. Así es la adoración. Cuando hemos pecado, nos presentamos tal como somos, con transparencia. Con transparencia. Le dice: Señor, aquí estoy. Tus ojos revelan que yo, dice aquella canción, nada puedo esconder. Y eso está en la Biblia. No puedo esconderte nada. Soy transparente ante ti. La restauración, después de que tomamos decisiones equivocadas, recapitulando, comienza con reconocer que hemos fallado, responsabilizarnos, como lo hizo David. Número 2, y esto es bien importante, aquel embarazo que surgió del pecado de David cuando se acostó con esa mujer en adulterio, trajo como resultado un niño, un embarazo, un niño. Y dice la Biblia que aquel niño enfermó con una enfermedad de muerte. Y entonces dice la Biblia que David clamó para evitar las consecuencias. Segunda de Samuel 12, en el versículo 16 dice: David se puso a rogar a Dios por el niño, ayunaba y pasaba las noches tirado en el piso. Así que los ancianos de su corte iban a ver a David todas las mañanas y por la tarde y le rogaban que se levantara, pero él se resistía. Él quería quedarse tirado en el piso llorando, clamando la misericordia de Dios. Y dice, aún se negaba a comer. David sabía que aquel niño era el fruto de un pecado.
Y dice que él se acostó y él no comía, y por 7 días estuvo sin comer, en ayuno, postrado, rogándole al Señor que lo eximiera de las consecuencias. Podríamos decir, rogándole a Dios que tuviera misericordia. Pero si lo analizamos bien, lo que David estaba pidiendo era: Señor, que las consecuencias del pecado no me toquen. Y eso es algo muy difícil que pase. Eso es algo muy difícil que suceda. Dios es un Dios misericordioso, sí, pero Dios es un Dios que respeta las leyes que Él mismo estableció. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Que el que siembra para la carne cosecha muerte. Y que el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna. Entonces, el siguiente paso para ser restaurado, número 2, es asumir las consecuencias. Toda mala decisión trae consecuencias. Y yo quiero que todos los jóvenes que me están escuchando en este momento entiendan esto. Toda mala decisión, aunque comiences con una decisión pequeña, como aquel tornillo de aquel cuadro de $100 millones, va a terminar rompiendo por completo la obra de arte. Y cuando queremos que Dios nos restaure, Dios nos puede restaurar, pero las consecuencias se deben de asumir. Mucha gente disfraza las consecuencias de su pecado y las disfraza y dicen: ay, hermano, viera cómo tengo un ataque del enemigo. El diablo se ha levantado contra mi casa. Uy, el diablo se ha levantado contra mis finanzas. Se levantó contra mi negocio. Viera cómo el diablo me está atacando. Ese es el lenguaje de los cristianos hoy en día, ¿sí o no? Ay, hermano, mire, tengo una prueba que nos vino en la casa. Una prueba con una enfermedad. Y el lenguaje cristiano es disfrazar muchas cosas que realmente no son pruebas. Hay cosas que no son pruebas, hay cosas que no son ataques, hay cosas que nada tiene que ver el diablo, simplemente son el resultado, son el fruto, son las consecuencias del pecado por haber tomado una mala decisión. Y hay que asumir las consecuencias. La mayoría de cristianos luchan más con consecuencias fruto de sus malas decisiones que con pruebas o con ataques. Y muchas de esas consecuencias no se van a superar hasta que encontremos cuál es el origen de ellas. Mire, podemos decir: Señor, libérame de este ataque, libérame de esta prueba, pero muchas de esas consecuencias no se van a cortar hasta que tengamos conciencia de dónde viene esa situación. ¿Me entiende? Es decir, si alguna de las situaciones que está pasando, ya sea de escasez financiera, ya sea de problemas en el matrimonio, problemas con sus hijos, problemas de salud, algunos no son ataques, algunos no son luchas, no son pruebas. La forma de pasar al siguiente punto de la restauración es entender y aceptar, asumir la consecuencia, que muchas de esas cosas simplemente son la consecuencia de malas decisiones. Me toca a menudo aconsejar a mucha gente con mi esposa, y recibimos muchas parejas que antes les dijimos: no vaya por ese camino, no le conviene, espérese, aguántese, y no se aguantan y no se esperan, y después vienen con las consecuencias, creyendo que con una oración y con una consejería se van a resolver. Hay muchos casos que los atendemos y les decimos cómo soportar, pero hay cosas que no se van a quitar porque simplemente son las consecuencias. Es por eso que es importante cada decisión, aunque sea pequeña. ¿Cómo avanzamos? Entendiendo el origen de todas esas consecuencias. Mire lo que le dijo Dios
a Adán y Eva en el huerto del Edén. Génesis capítulo 2, 16 dice: pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol de conocimiento del bien y el mal, porque si comes de ese fruto, sin duda morirás. Ahí está. Adán y Eva cosecharon las consecuencias de haber desobedecido. Se necesita humildad para reconocer la raíz de las consecuencias que estamos viviendo. Se necesita humildad para reconocer que no es que te hicieron una mala pasada en el trabajo y por eso estás endeudado. Se necesita una humildad para reconocer que no es que la tóxica te está haciendo la vida imposible, sino que es que tomaste malas decisiones. Se necesita humildad. Para empezar la restauración tenemos que entender: Señor, voy a analizar todo lo que estoy pasando. Todos estos problemas, toda esta situación, este desastre proviene de mi pecado, de mi mala decisión. Hoy yo asumo la responsabilidad de mi pecado y no voy a culpar a los demás, porque hay mucha gente culpando a sus padres de lo que está viviendo hoy. Aló. Hay muchos que están culpando porque es que mi papá se fue de la casa cuando yo era niño, por eso estoy así hoy. ¿Será que tu papá se fue o será que tomaste malas decisiones? Es que no me apoyaron mi familia. Es que yo no nací en una familia de dinero. Es que me despidieron del trabajo. Es que en la iglesia no me dieron oportunidad de servir, y culpamos a todo mundo. ¿Cómo está la situación en tu casa? ¿Cómo está la situación en tu familia? La medicina para empezar a ser restaurado es asumir la responsabilidad. Asume la responsabilidad como lo hizo David. Vio lo malo en aquel hombre que había robado la corderita de su vecino, pero no se había fijado que él estaba haciendo lo mismo. ¿Qué tal si comenzamos hoy a hacer un análisis de las consecuencias que estamos viviendo y asumirlas? Tercero, con esto voy terminando. Una vez que reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, una vez que asumimos las consecuencias, entonces viene el tercer paso, que es comenzar un nuevo ciclo. Cuando David se quedó ahí postrado durante 7 días, David se quedó llorando en ayuno, y dice que aquellos hombres, los sirvientes, tenían miedo porque cada vez que llegaba ahí el hombre se enojaba y no quería que le hablaran. Sin embargo, un día David, mientras estaba allí tirado, escuchó como un murmullo que hablaban. Levantó su cabeza y vio que sus sirvientes, los señores de ahí, estaban reunidos cuchicheando. Y entonces David entendió algo malo pasó. David había entendido que algo malo había sucedido y que no le querían decir. Así que lo más probable es que el niño por el que él había estado orando había muerto. David les dijo: ¿qué pasó? ¿El niño murió? Y nadie quería responderle, porque pensaban que si David estaba en esa situación, cuando el niño estaba enfermo, ¿cómo iba a reaccionar después si se daba cuenta que el niño hubiese muerto? Y David les dijo: díganme la verdad, hombre, se murió. Y entonces uno de ellos les contestó y le dijo: sí, Señor, efectivamente, tu hijo ha muerto. Ahora, yo quiero que venga conmigo. Un hombre que amaba a su hijo, que tiene 7 días de ayuno, 7 días de oración, 7 días de estar postrado buscando una respuesta de Dios, pero Dios no le respondió conforme a lo que él estaba pidiendo, porque él estaba pidiendo no misericordia, sino que, en otras palabras, si le quitamos el disfraz, si le quitamos el envoltorio, la oración, David lo que realmente estaba pidiendo era que Dios lo eximiera de las consecuencias. Y Dios no exime de las consecuencias. Dios no exime de las consecuencias. Por eso los consejos llegan a tiempo.
Pero bueno, David pudo haberse levantado diciendo: de nada sirve estar orando, de nada sirve estar clamando que Dios me ayude con esta tóxica, que Dios me ayude con este trabajo, que Dios me ayude con esta deuda. De nada sirve estar pidiendo, clamando en tanto ayuno, en tanta oración, si Dios no responde. David pudo haber dicho eso, como lo hemos dicho nosotros muchas veces. Porque hay muchas oraciones que nosotros hacemos, hay muchos ayunos que nosotros hacemos, hay muchas búsquedas personales que nosotros hacemos con el único motivo de que Dios nos exima de las consecuencias. Pero eso no va a suceder. Así que David se dio cuenta: bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Y mire lo que hizo entonces. Versículo 20 del capítulo 12, segunda de Samuel. Entonces David, número 1, se levantó. Número 2, se bañó. Número 3, se cambió de ropa. Número 4, se fue a la casa del Señor. Y número 5, después regresó a su casa y pidió que comer. Espéreme. Mire bien esto. Escúcheme. Tengo 230 personas conectadas. A todas estas personas que están conectadas ahorita, escúcheme. Mire bien esto. David se levanta después de que su hijo murió. Y no dice: llévenme a ver a mi hijo para llorar sobre su cadáver. David no pide que lo lleven allí al cuarto donde lo estaban cuidando. David no pide que lo lleven a la funeraria. David no pide que le traigan flores para ir a ver el cadáver, el cuerpo de su hijo, sino que decide hacer 5 cosas. Y cuando veo que David hace estas 5 cosas, yo solo puedo entender una cosa: que David dijo: bueno, las consecuencias fueron estas. ¿Y saben qué? No me voy a quedar viviendo en las consecuencias. Voy a comenzar un nuevo ciclo. Voy a volver a empezar. Voy a empezar a vivir entonces la restauración. Voy a comenzar una vida restaurada. Entonces David cambia todo el panorama y dice: no voy a regresar, no voy a seguir viendo el cadáver de las consecuencias. No me voy a quedar viendo eso que pasó, sino que, número 1, se levantó. Para ser restaurados tenemos que levantarnos. Eso tiene que ver con su ánimo, eso tiene que ver con su espíritu, eso tiene que ver con su actitud. Hay que levantarse. Y después de este tiempo que estamos viviendo, después de esta pandemia, nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar, no nos vamos a quedar viendo el cadáver de las consecuencias que pasaron. Nos vamos a levantar. Mucha gente sigue llorando porque su papá se fue de su casa. ¿Saben qué es eso? Estás llorando el cadáver de las consecuencias. Muchos están llorando hoy. Y escúchame bien esto, y quiero ser sensible en la forma que lo digo. Muchos están cargando con la culpabilidad de los errores que cometieron porque dejaron hijos en otras casas, fuera del comedor, de la mesa donde ellos comen a diario, y cargan con el dolor y la culpabilidad en su vida. Hay cosas, esas son consecuencias de un error, pero no puedes vivir tu vida llorando el cadáver de las consecuencias. Hay quienes perdieron una casa, un carro, y cada vez que miran el carro que perdieron, la misma marca, entonces les entra una nostalgia y dice: ¡ay, ese es el carro que yo tenía! Estás llorando sobre el cadáver de las malas decisiones, de las consecuencias de las malas decisiones que tomaste. Y hay que levantarse. Repite conmigo, por favor, y di: hay que levantarse. Número 2,
se bañó. Se bañó. Usted sabe que cuando después de que uno viene del trabajo, todo sudado, todo melcochoso, todo mieloso, y llega a la casa, uno se siente incómodo, pero después de que entra al baño y se da una ducha y luego sale, uno sale como rejuvenecido, la actitud le cambia. Eso también nos pasa espiritualmente. Dios nos purifica con agua del cielo, con agua del Espíritu, nos lava, nos limpia, nos purifica con su sangre. Hay que levantarse, hay que dejarse limpiar por la sangre de Cristo. Hay que permitir que nos limpie. Y dice, se cambió de ropa. Porque las ropas también son la representación del ambiente en que vivimos. Hay algunos de ustedes que si tenemos 70 días de estar en cuarentena ahorita, algunos de ustedes tienen 70 días de andar con la misma pijama. Hoy es domingo 31 de mayo. Le invito por favor a que hoy, después de esta prédica, se bañe, se ponga ropa bonita, vuelva a planchar, échese perfume y comience de nuevo. Cambie su ambiente por el amor de Jesús. Cambie su ambiente. Deje de vivir en tristeza, en tribulación, en amargura. Comience a reírse. Hay algunos de ustedes que pasan encerrados 24 horas en su cuarto. Salga, comparta con su familia, coman juntos, cenen juntos, almuercen juntos. Después de almorzar, jueguen uno, jueguen dos, jueguen banco inmobiliario, jueguen, hagan algo, cocinen juntos, cambie el ambiente y no siga velando el cadáver de las consecuencias de sus malas decisiones. Número 4, se fueron para la casa del Señor. Se fue David para la casa del Señor a adorar. El primer lugar después de salir de su casa, el primer lugar después de tratarse a sí mismo fue ir a la casa de Dios. ¿Sabe qué decía David? Yo prefiero mejor estar un día en tus atrios, vivir un solo día. Si me dieras la oportunidad de vivir y escoger, te doy un día de vida o te doy 1000 días de vida. Este día de vida, la condición es que lo vivas en los atrios de Dios. O la condición es darte 1000 días, pero que vivas fuera de los atrios de Dios. David dijo, yo prefiero que solo viva un día, pero estar en los atrios de Dios. ¿Cuántos estarán deseosos de venir a la casa del Señor? ¿Cuántos están desesperados por venir a la casa del Señor? Y fue, dice, a adorar. Después regresó a su casa y les pidió a sus siervos que les dieran algo de comer. Y los siervos se quedaron asustados. ¿Saben qué le dijeron? ¿Cómo es posible, David, de que antes que el niño se muriera, que estaba vivo todavía, estaba enfermo y tú estabas ahí, ahora que se muere, cómo es que te levantás? ¿Cómo es que estás alegre? ¿Cómo es que estás cambiado la ropa y te quitaste el silicio, te quitaste la ceniza, te echaste perfume, te bañaste y ahora estás pidiendo que comer? ¿Cómo es posible si el niño está muerto? Porque siempre que estemos dando un paso en la restauración, siempre vamos a encontrar gente que nos quiera hacer culpable de los errores. Y hay una cosa bien diferente. Una cosa es que yo asuma el error. Una cosa es que yo asuma las consecuencias. Una cosa es que yo asuma la responsabilidad de haber pecado. Y otra cosa es que yo viva bajo el yugo de la esclavitud, del juicio de los demás. Yo no sé si me está entendiendo. Yo digo, Señor, yo soy culpable y solamente yo soy culpable, renuévame. Y una vez que Dios comienza el proceso de restauración, usted tiene que cerrar sus oídos a todo lo que le digan los demás, porque siempre va a haber gente que le va a decir, mira lo que hiciste, por tu culpa están así, por tu culpa quedaron esos hipotes así, por tu culpa quedaron esa mujer, por tu culpa quedaron esos negocios. Usted diga, ya yo estoy comenzando a vivir un nuevo ciclo, estoy viviendo en la etapa de la restauración, no me voy a quedar velando viendo el cadáver, yo voy a continuar mi vida. Tomé malas decisiones, sí es cierto, fallé, sí
sí es cierto. Pequé delante de Dios, sí es cierto. Pero si hay vida, aún hay esperanza. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de misericordia. Sus misericordias se va un día, nace un nuevo día y sus misericordias renacen. Son nuevas cada mañana. Hoy me agarro de las misericordias nuevas de Dios. Estoy comenzando una nueva etapa de restauración. Como aquel cuadro de Tiziano que se cayó 8 o 12 meses después, volvió a la pared. Todo mundo hoy hace fila para ir a ver el cuadro. Todo mundo sabe que tiene cicatrices, pero saben que el cuadro está puesto en el lugar donde debería de estar. Cuando Dios te restaura, la gente va a ver los pecados que cometiste, van a ver los errores que cometiste. Eso nadie lo puede borrar, eso nadie lo puede quitar. Van a ver las consecuencias, eso nadie lo puede borrar, eso nadie lo puede quitar. Pero hay una cosa que no te pueden quitar tampoco, y es que vuelvas al lugar donde Dios te había destinado que estuvieras. Es que Dios te restaure, es que Dios te siente a la mesa, es que Dios te ponga la silla y que te ponga a su lado a volver al tiempo de compartir la cena con Él. Aleluya. David dijo: yo no voy a dejar que me culpen. Ya estuvo. Yo ya mi culpa ya la asumí con Dios. Una cosa es la culpa que yo vivo de lo que la gente me señale, y otra cosa es lo que el Espíritu trae, que me redarguye de mi pecado delante de Dios. David les respondió: cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré, porque pensé, ¿quién sabe? Tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora ya el niño murió. Ya murió. ¿Por qué ayunar? ¿Puede acaso devolverle la vida? Algún día iré donde Él está, es decir, cuando yo muera. Pero Él, mientras tanto, no puede volver a mí. Hay cadáveres del pasado, de consecuencias, que no hay que orar para que Dios las resucite. Hay cosas que ya pasaron. Déjalas. Habrá una marca. A lo mejor David se quedó con un cuadro en su casa con la fotografía de su hijo. Pues ya no podía hacer nada. Y no podía quedarse ahí. Él tenía que seguir. ¿Sabe qué es eso? Restauración. Es recoger el cuadro pintado. Es recoger la obra de arte que se rompió, que se rasgó. Hacer la microcirugía. Arreglar el clavo flojo, arreglar el tornillo flojo, asegurarlo para que ese mismo tornillo no se vuelva a caer, no vuelva a desprender la obra de arte, y volver a colocar la obra de arte en el lugar en donde estaba. Eso es restauración. Bendito sea Dios. Mire, David tiene un salmo, estoy terminando justo ahora. David habla en el Salmo 51 de todo ese proceso que vivió cuando él pecó. Y les menciono 2 o 3 versículos de lo que él dice. Estoy terminando. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Este pasaje lo escribió David, dicen los historiadores, muy probablemente en este escenario que pasó después de haber pecado con aquella mujer. Pero este es el capítulo 51 de los Salmos. ¿Sabe cuántos salmos hay? 150 registrados al menos. ¿Sabe qué significa eso? Que ese no fue el último salmo que David escribió. Después de que se levantó, después de que se bañó, después de que se cambió, después de que adoró, después de que volvió a comer,
David probablemente escribió un nuevo salmo y siguió lo que venía. Hay mucha gente que me está viendo y probablemente están llorando las malas decisiones que tomaron. Y dice, hermano, ya no se trata de lo que viene, sino de lo que hice. No puedo repararlo. Claro que pues. Hoy es tiempo de restauración. Viene un nuevo tiempo. Hay que comenzar a vivir una nueva etapa. Y justo ahora que parece que todo se va a reabrir, que todo va a empezar otra vez, es un buen momento para volver a comenzar en todos los sentidos. Recuperarse, restaurarse. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es extensa. Es enorme. Su gracia nos cubre. Su gracia te arropa. Su gracia te inunda, nos llena. Su amor, su misericordia. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Y dile conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy yo proclamo que esa misericordia me levanta, me renueva, me restaura. Tomé malas decisiones y voy a asumirlas. Me vinieron consecuencias y voy a asumirlas. Pequé y no voy a culpar a nadie más. Ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mis amigos. No voy a culpar a nadie. Yo me hago responsable de mi pecado. Yo me hago responsable de mis consecuencias. Pero no me quedaré velando el cadáver de mis consecuencias. Hoy me levanto. Hoy me limpio con tu sangre. Cambio mi ambiente. Me pongo ropas diferentes y estoy listo para adorarte. Y sé que después de adorarte, tu palabra me